Bien, bueno, muchas gracias a todos. Buenos días, bueno, buenas tardes en realidad para todos. Aquí, bueno, tenemos a Mariana Grossi que nos va a comentar hoy sobre su trabajo. Así que primero muchas gracias a Mariana. Y para presentarla un poquito a ella, bueno, ella es investigadora asistente de la División de Plantas Vasculares del Museo de La Plata y también es jefe de trabajos prácticos de morfología vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Ella es cordobesa, estudió, bueno, no cordobesa, es de Santa Fe, pero estudió, hizo la carrera de biología en la Universidad Nacional de Córdoba. Y también realizó su doctorado en La Plata, trabajando en biogeografía, sistemática y también relaciones filogenéticas de asteráceas, donde continúa trabajando también este tema actualmente, luego también realizar varias estancias de investigación, 3 de ellas en Barcelona, y por tanto, bueno, hoy nos va a hablar sobre su trabajo que ha desarrollado durante todos estos años, tanto, bueno, en biogeografía, en filogenia y sistemática de un grupo particular de asteráceas. Así que, bueno, Bueno, muchas gracias, Mari, y si querés puedes compartir tu pantalla. compartamos. A ver, ¿para qué le vamos a poner? Ahí está. ¿No ves? Me desapareció, chica. Sí, ahí quedó en negro, quizás. Ahí está, Ah, perfecto. desapareció. Los misterios del Zoom. Bien, ya que voy a poner esto al costadito. Bueno, uy. Bueno, gracias, Rocío, por la invitación. La verdad que me emociona mucho participar de esto, de esta iniciativa de Botánicas Mujeres. Y, así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hoy les voy a contar un poco sobre este trabajo, que bueno, yo trabajo desde el principio, desde mi tesis doctoral en asteráceas, pero en un grupo particular, en una tribu en particular, que son las eupatorias. Ahora les voy a contar un poco. Y bueno, hace muchos años que estoy trabajando en el grupo, con muchos desafíos todavía, muchísimos desafíos por delante, como ya van a ver, muchísimos desafíos por delante, porque es un grupo muy, muy complicado. Y bueno, este trabajo que les voy a presentar hoy es un poco producto de varios años de mirar eupatorieas. Por eso somos varios los autores, y no quiero dejar de destacarlo. Somos un grupo, un equipo, porque bueno, todo es en grupo y en equipo, porque así es como yo concibo la vida y la ciencia. También está conmigo Jessica, Piera Barreto, Ana de la Plos, bueno, Juan Facundo Rodríguez Cravero, Noelia Forte, Diego Gutiérrez y Gisela Sancho en este trabajo. Y bueno, con ellos tenemos también muchos otros trabajos, con ellos y con otros, en proceso. Pero bueno, hoy les voy a contar un poco de esto de este trabajo en particular, que bueno, se titula Análisis comparativo y estadístico de caracteres reproductivos de taxones sudamericanos de Eupatoria, Asterácea. Antes de empezar a hablarles de Eupatoria, como sé que muchos no son asterólogos, les voy a contar un poquito, así brevemente, sobre la familia Asteraceae. La familia Asteraceae es la familia más bonita de todas, y ahí Rocío me va a decir, no, son las solanáceas, pero lo que tiene de bello, lo que tiene de bellas las Asteráceas es que son extremadamente diversas, compiten con las orquídeas en el podio de la familia más diversa. Tienen aproximadamente, por supuesto, porque esto todo el tiempo va cambiando, pero 1.500 géneros y entre unas 25.000 y unas 30.000 especies. Es una familia monstruosa, muy grande. Por lo tanto, está agrupada en subgrupos, reconocidas hasta ahora, pero se me cambia solo. Hay 13 subfamilias, dentro de las cuales hay a su vez tribus. Se reconocen actualmente entre 43 o más tribus, variando entre los autores, y es una familia que tiene una distribución cosmopolita, ¿sí? Está absolutamente en todo el mundo, excepto en la Antártida. Y como verán en las fotografías, es una familia
extremadamente diversa, tanto en su morfología como en los ambientes que ocupan. Pero, aún en su diversidad, tiene características que la hacen única, y que son estas que están mencionadas en esta diapositiva. Primero, la presencia de un capítulo. De un capítulo que es un tipo de inflorescencia muy especial que solamente se da en esta familia, ¿sí? En donde las flores, esperen que voy a poner, ahí está, ¿sí? Tenemos dos tipos de flores, flores que son con tubulares, que se llaman tubulosas, con formita de tubito, y unas flores que se denominan liguladas, o lígulas, ¿sí? Que generalmente están en la periferia. Algunos capítulos tienen los dos tipos de flores, como este que vemos aquí, y otros capítulos tienen flores de un mismo tipo, por ejemplo, todas tubulares o tubulosas, como es esta fotografía que vemos a la derecha. La importancia que tiene el capítulo en las asteráceas es que esto para los polinizadores funciona como un pseudanto, o sea, aparenta ser una única flor, pero en realidad son decenas o cientos de flores, ¿sí? Que están ubicadas en un único lugar, compactadas, y el polinizador cree que está polinizando una única flor cuando en realidad está polinizando decenas o cientos de flores. Es una estrategia reproductiva que les ha permitido, se cree que es una de las razones por las cuales las asteráceas han tenido tanto éxito evolutivo en su distribución geográfica, no solo en el espacio, sino también ocupando los distintos ambientes. Y otra característica particular y muy importante en las asteráceas es la presencia de esta estructura, bueno, que se denomina papus, ¿sí? Todos habrán soplado en algún momento un panadero. Bueno, estos pelitos que están aquí arriba, ¿sí? Que aquí están que aquí se ven mejor, acompañan al fruto, que se denomina cipsela, el fruto de las asteráceas se denomina cipsela, y estos pelitos se interpreta que son un cáliz, que era un cáliz modificado de la flor, que sirve claramente para la dispersión por el viento. Entonces, la mayoría de las asteráceas, la mayoría, porque hay excepciones, tienen esta estructura, ¿sí? Que se denomina papus, que les facilita la dispersión por el viento. Entonces, un capítulo que funciona como un pseudanto, una estructura denominada papus, adaptada para la dispersión por el viento a largas distancias, son lo que se interpreta como las claves del éxito de la familia de las compuestas, o asteráceas. A las asteráceas también se las denomina compuestas. Esos ruidos son mis dientes. Bien, ahora, dentro de las asteráceas, como les mencionaba recién, hay muchísimas tribus, 43 o más. Una de estas tribus es la tribu Eupatorie, que es a la tribu a la que yo me dedico especialmente. No sé por qué se me cambió. La tribu Eupatorie tiene como características que presenta estos capítulos que les mencionaba, son homógamos. ¿Qué quiere decir? Que tiene todas las flores iguales. Y estas flores son todas tubulares, tubulosas. ¿Sí? Acá es una esquemita de una flor tubulosa, y aquí distintas fotografías donde se ven las florcitas tubulosas. Todas las flores que componen el capítulo son tubulosas. No tienen esas flores liguladas, ¿sí? Que veíamos, por ejemplo, en el capítulo ¿sí? Son los típicos capítulos que uno por ahí conoce en las margaritas, margaritáceas, el grupo. Bueno, las eupatorias no tienen ese tipo de flores, no tienen flores liguladas, son todas flores tubulosas. Las flores son hermafroditas, ¿sí? O sea, tienen ambos gineceo y androceo, y algo muy interesante es que las flores son o blancas, o lilas, o azules, o rosas, nunca amarillas, ¿sí?
El amarillo es un color que se ve en muchísimos otros grupos de asteráceas. Sin embargo, en las eupatorias eh, no se ven flores amarillas, salvo en algún grupito particular que es medio basal, pero bueno, una cosa muy excepcional. Ahí está como el eslabón perdido. Pero el color amarillo pareciera haberse perdido en la tribu Eupatoria. Las cipselas, que como les mencionaba son el tipo de fruto que tienen las compuestas, las asteráceas todas, en la tribu Eupatoria particularmente, bueno, son prismáticas y son de color negro por la presencia de unas sustancias que se denominan fitomelaninas que se depositan en la pared del fruto cuando éste va madurando. Estas fitomelaninas también se encuentran en otros grupos de compuestas que están bastante, como las heliante, que están bastante cercanos a la tribu Eupatoria. Tienen los granos de polen más pequeños, de los más pequeños de todas las asteráceas, son muy pequeñitos, ¿sí? Fíjense que acá está la escala 5 micrómetros, pueden medir 15, 20, como máximo 25 micrómetros, son granos muy pequeñitos, y por lo general equinados, ¿sí? Con espinitas. Estas espinitas pueden ser más pronunciadas o menos pronunciadas. Y la última característica que les voy a mencionar de la tribu es la presencia de los estilos, ¿sí? Los estilos de las eupatorias son muy largos, ¿sí? Siempre sobresalen, son muy notorios en los capítulos los estilos, generalmente se los puede ver coloreados, ¿sí? Seguramente como parte de una estrategia, porque tienen las corolas tan pequeñitas, los capítulos son tan pequeñitos que, bueno, también la coloración de los estilos también puede actuar como como un atrayente hacia los insectos polinizadores. Bueno, como les decía, sobrepasan la corola, y los apéndices conectivales, esto lo voy a poner para acá, los apéndices estériles, la característica, antes de continuar, del estilo, es que tienen esta zona que está marcada aquí con un círculo rojo, es el área estigmática, ¿sí? El área en donde se produce la caída de los granos de polen y donde ocurre la germinación de los granos de polen, el área estigmática. Todo el resto del estilo, ¿sí? Es un apéndice estéril, ¿sí? Este apéndice estéril, que es lo que se ve más, lo que sobresale y lo que se ve más notorio en las eupatorias, tiene, bueno, variadas características y tiene mucha relevancia o mucha importancia en los mecanismos de presentación secundaria de polen que tiene este grupo, del cual, bueno, no voy a hablar en detalle, pero todas las asteráceas, la eupatoria incluida, tienen presentación secundaria de polen. Entonces es el estilo quien presenta el polen, por lo tanto, en estos apéndices estériles, a través de distintos mecanismos, se acumulan los granos de polen en esta presentación secundaria. Y en esta zona, que como les comentaba, es el área estigmática, la parte fértil, la parte estigmática propiamente dicha, se encuentra dispuesta en dos bandas, como se ve aquí, una banda y otra banda, ¿sí? Del lado ventral de la rama del estilo, ¿sí? Esto es característico de las eupatorías. Esta disposición de las áreas estigmáticas también es característica de las eupatorías. Hay otras características, pero ya con esto creo que estamos introducidos. La tribu es una tribu muy grande dentro de las asteráceas, ¿sí? Está compuesta por 187 géneros, yo tomo mate, y aproximadamente unas 2.000 a 2.500 especies. Es una tribu que, como ven aquí en las fotografías, tiene distintas morfologías, distintos hábitos, tenemos arbustos, lianas, hierbas, con distintos colores, las flores, ¿sí? Y habitan en distintos ambientes, pero
predominantemente, o donde son más abundantes, es en campos abiertos, áreas de praderas, de campos, son especies a las que les gusta mucho el sol, digamos, muy poco probable encontrarlas en selvas, por ejemplo. Y si están en selvas, generalmente están en zonas de claros o de bordes de camino. Bueno, la tribu, a su vez, está dividida en subtribus, ¿sí? Esto parece una mamushka. Pero bueno, como la tribu es enorme, tiene, como les decía, en la diapositiva anterior, entre 2.200 y 2.500 especies, estas miles de especies se agrupan en distintas subtribus. La cantidad de subtribus ha variado a lo largo del tiempo, ¿sí? En relación a los diferentes autores, ¿sí? Aquí simplemente para mostrarles, desde Kinney Robinson en el 87, hasta el último tratamiento de la tribu, que es del 2009, el número de subtribus de la tribu fue variando, ¿sí? Kinney Robinson consideran 18, Bremer 16, Hainan Robinson 17, y el último tratamiento considera 19, ¿sí? Estas diferencias se dan porque algunos autores incluyen alguna tribu dentro de otra, solapan tribus y demás. Pero bueno. Y aquí falta una última subtribu, perdón, de reciente descripción, que es la tribu Tricogonine, ¿sí? Que fue descrita muy recientemente por Vanessa Rivera, a partir de un análisis molecular, así que en total hoy serían 20 subtribus. Esto para mostrarles, también contarles que es una tribu, que esta es una filogenia global de todas las asteráceas, para mostrarles que la tribu Eupatoria es una de las tribus de más reciente origen dentro de las asteráceas, ¿sí? Es una tribu que se estima, por lo menos por este trabajo de Mandel y colaboradores del año pasado, de 2019, se habría originado, o sus ancestros se habrían originado, el ancestro común más reciente, hace aproximadamente 15 millones de años atrás, ¿sí? Cuando toda la familia Asteraceae aproximadamente data de unos 70 u 80 millones de años atrás. O sea que dentro de la familia Asteraceae, la tribu Eupatoria es derivada, ¿sí? O de más reciente aparición evolutiva. No la más reciente, pero de las más recientes. Y acá viene lo más interesante para mí de la tribu Eupatoria, que es su distribución geográfica. ¿Y qué es lo que yo veo de interesante? Esto, ¿sí? Es una tribu predominantemente neotropical, ¿sí? Si ustedes ven, estos números, por supuesto, son aproximados, ¿sí? Puede haber errores, pueden ser 160, 28, pero es más aproximado el número de especies y de géneros, pero está cercano a la realidad. Fíjense que la gran cantidad, ¿sí? La gran riqueza y la gran diversidad de eupatorias se concentran en la región neotropical, particularmente en América del Sur, ¿sí? Con 2.400 especies y 170 géneros. En el hemisferio norte, ¿sí? Fíjense, en la zona de Estados Unidos, básicamente, y un poquito de Canadá, son solamente 27 géneros con 159 especies. Eurasia es muy pobre en cuanto a eupatorías, 35 especies y 13 géneros. Y África, 10 géneros y 27 especies, de las cuales solamente 15 son nativas, porque lo que está ocurriendo mucho en África es que está habiendo, incluso también en Asia, introducciones, ¿sí? Especies de eupatorías introducidas fundamentalmente de América del Sur, muchas de las cuales, que después ya les voy a contar, se están comportando como malezas, ¿sí? En África y en Eurasia.
Bien. Entonces, por eso estoy viviendo en el lugar ideal para estudiar eupatorieas. En el lugar más ideal para vivir, para estudiar eupatorieas, y sé que me escuchan mis amigos brasileños, es Brasil. Brasil es la meca de las eupatorieas, ¿sí? Se ve que ahí encontraron algo que las hizo diversificarse a montones. Pero bueno, también hay un centro muy grande en México y demás. Pero todo Sudamérica es el lugar perfecto para las eupatorieas, en donde las eupatorieas, cuando llegó la primera, radiaron a una velocidad impresionante y fueron muy felices. Y lo siguen siendo, porque siguen y siguen radiando y generando especies nuevas. Y eso es lo más complicado también. Bueno, acá les voy a contar un poquito, no los quiero aburrir con esto, pero clásicamente, ¿sí?, a las eupatorieas o a todas las asteráceas se las clasificaba por caracteres macroscópicos, ¿sí?, morfológicos. En el año 70, en 1970, dos autores que son emblemáticos en el estudio de las eupatorieas, que son King y Robinson, presentan una nueva disciplina que ellos le llaman la nueva sinanterología. Sinanterología porque, bueno, una cosa que no les mencioné es que las asteráceas tienen los estambres con sus anteras fusionadas, y eso en morfología se denomina sinanterio. Por eso los que estudiamos asteráceas nos llama sinanterólogos. Bueno, la nueva sinanterología en realidad fue una propuesta que hicieron estos autores en donde ellos proponen utilizar caracteres microscópicos, ¿sí?, para estudiar este grupo de plantas. Caracteres microscópicos como, por ejemplo, ¿sí?, esta es la parte basal de una cipsela, esto se denomina carpopodio. Entonces, estructuras del carpopodio, cómo es el carpopodio, tipos de células del carpopodio. Esto es una vista muy magnificada de una cerda del papus, de ese papus que veíamos que era para la dispersión. Bueno, cómo son estas cerditas, si son en puntas, si son redondeadas. La presencia de estomas, por ejemplo, en ciertas corolas. Aquí tenemos peritos, ¿sí?, la presencia de tricomas, cómo son las células de los lóbulos de la corola que aquí se ven, en los estambres también, aquí esto es un estambre completo, cómo es esta estructura que se ve aquí arriba que se denomina apéndice conectival, bueno, cómo es el apéndice conectival del estambre, cómo es esta estructura que se ve aquí abajo que se llama collar anteral, que es otra parte del estambre, cómo es el collar anteral, la forma que tiene, cómo son sus células, ¿sí? Caracteres que se pueden ver al microscopio, que ellos denominaron microcaracteres. Y con eso dieron origen a esta disciplina que se denominó New Sinanterology, o Nueva Sinanterología. ¿Qué hicieron estos autores? Entre los años 66 y 87 cambiaron radicalmente la clasificación de las eupatorieas. Empezaron a publicar cientos y cientos y cientos de artículos en los cuales lo que hicieron fue crear más de 100 géneros nuevos, ¿sí?, a partir de extraer especies de un género. Toda familia o todo grupo tiene su género core, ¿no?, su género corazón, el género más grande. En este caso, bueno, las eupatorieas, el género central es el género Eupatorium. Bueno, el género Eupatorium, en su concepto amplio, incluía a cerca de 1.500, 1.600 especies. Lo que estos autores hicieron fue desarmarlo a ese género y empezar a extraer especies de este género y a crear géneros nuevos, ¿sí?, a partir de especies segregadas de Eupatorium. Con lo cual Eupatorium hoy por hoy quedó restringido a 45 especies, ¿sí?, solamente del hemisferio norte. Entonces un género que antes tenía, por ejemplo, distribución mundial, bueno, ahora en Sudamérica, según estos nuevos conceptos, ya no tendríamos al género Eupatorium presente, sino otros géneros que antes eran
Eupatorium, pero que ahora se denominan de otra manera. ¿Sí? Ellos, todos estos autores, todos estos cambios, lo resumieron en un libro que es como la Biblia para los eupatoriólogos, que es el libro rojo, o yo le digo libro rojo, que es los géneros de las eupatorias, ¿sí? Es una monografía de la tribu que salió publicada en el año 1987. A partir de este momento se ha estudiado, se han hecho muchos trabajos, pero no son suficientes. Sigue siendo este libro lo más completo que hoy tenemos para estudiar la tribu eupatoria. Y eso es lo que hace más interesante la tribu eupatoria y lo que en lo personal me alienta a seguir estudiándola y me alienta a seguir, lo digo ahora y lo voy a decir después, a seguir involucrando más y más botánicos que trabajen en la tribu eupatoria, porque falta mucho. En el año 2009, los asterólogos lo conocen, salió un libro muy grande, que era como un reconto de toda la familia, y donde cada tribu tenía su capítulo, y no sé, el capítulo que corresponde a Eupatorie no variaba mucho, ¿sí? No varió mucho de aquello que ya se sabía y que ya se dijo por Kinney Robinson en el año 1987. Se presentó esta filogenia molecular, que era una combinación de todo lo que había, pero esta filogenia es extremadamente insuficiente. Fíjense que, como les comentaba, es una tribu que tiene 2.500 especies y 187 géneros. Fíjense, aquí tenemos un muestreo fenomenal de la tribu, por lo tanto, esta filogenia es muy poco sólida, ¿sí? Hay un gran problema de muestreo en esta tribu. Y acá. La filogenia más completa que se ha hecho hasta el momento, molecular, en Eupatorie, fue hecha por Vanessa Rivera y colaboradores, y salió publicada en el año 1900. En el año 2016, ¿sí? Vanessa se concentró principalmente en especies de Brasil, ¿sí? De hecho, el trabajo se llama Orígenes y radiación reciente de eupatorias brasileras, ¿sí? Pero, como les comentaba, como en Brasil están representados muchos de los géneros de eupatorias, terminó quedando como una filogenia bastante completa de eupatorias. Si bien faltan muchos, faltan las de América del Norte, falta mucho muestreo, es lo más completo que tenemos hasta el momento en eupatorias. Y cuando se publica este trabajo, esta filogenia, todos los eupatoriólogos fuimos atrás a ver cómo daban los grupos, las famosas subtribus que ya había definido por morfología Kinney Robinson, y lo que descubrimos, apesadumbrados, es que, bueno, algunas subtribus sí parecen ser monofiléticas, pero la mayoría de estas subtribus, ¿sí?, aparecen polifiléticas o parafiléticas. Fíjense, ¿sí?, están puestas por distintos colores, pero está todos los colores mezclados, ¿sí? Hay, ven, aquí, acá, por ejemplo, caso emblemático, las Gyptidines, ¿sí?, que es una subtribu muy grande, están partidas, sus géneros están partidos en todo el árbol, repartidos en todo el árbol. Con lo cual, ¿sí?, todo parecía indicar que, las subtribus originalmente propuestas por Kinney Robinson no tenían un sustento filogenético, no eran monofiléticas. Incluso, del mismo modo, dentro de alguna de las subtribus, muchos géneros también tampoco resultaron monofiléticos. ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, de Casbaquiela, un género que aquí tenemos una especie y aquí está la otra. ¿Sí?
el caso de, bueno, Heterocondylus, Guanophyllum, y demás. Bueno, muchos géneros también, no quiero detener tanto en esto, pero también se partían los géneros. Cromolena, que es otro género, que es el género que estoy estudiando yo ahora más en profundidad, también, que está aquí, también, ¿sí? Algunas cromolenas aquí, una cromolena por aquí, otra por acá, no terminaban de formar grupos monofiléticos. Y además, lo que se vio es que muchos de los caracteres que utilizaba Kenny Robinson para circunscribir estas subtribus no tenían correlación o no eran compatibles con estos clados que se estaban obteniendo mediante las filogenias moleculares. Problemón. Entonces nosotros, bueno, nos planteamos, debido a la gran variación morfológica de los géneros, a esta circunscripción en parte incongruente de subtribus y de géneros, que se producen por caracteres morfológicos y moleculares, que dificultan no solamente la taxonomía de la tribu, sino también la comprensión de la historia evolutiva. ¿Sí? Si no tenemos buenas filogenias, tampoco podemos hacer buenas inferencias biogeográficas, tampoco podemos hacer buenas inferencias de evolución de caracteres, etc. Y otro problema que también tienen, o tenían, porque ahora después de que se salga publicado ese trabajo no van a tener más ese problema, es que había una falta total de una terminología clara y unificada para la descripción de los caracteres reproductivos. ¿Sí? Algunos autores mencionaban un carácter de una manera, otros de otra manera, entonces, bueno, también uno de los objetivos, de las cosas que nos planteamos cuando empezamos a hacer ese trabajo, bueno, fue decir, bueno, propongamos una manera de, una terminología para los caracteres reproductivos en eupatoría, que por supuesto no es infalible, que por supuesto seguramente sea insuficiente, seguramente muchos la critiquen, pero por lo menos es un algo, como para usar de base, para que podamos hablar todos, los eupatoriólogos, con una terminología un poquito unificada. Entonces, bueno, los objetivos del trabajo fueron proporcionar una terminología unificada de estos caracteres, con ilustraciones detalladas de estas estructuras reproductivas, describir, caracterizar, bueno, y evaluar la variabilidad de estos caracteres reproductivos en especies y géneros representativos de eupatorias de América del Sur. Por supuesto, como ya vamos a ver más adelante, no abarcamos todos los géneros y todas las especies porque es imposible, pero este es un primer intento. Seguramente esta sea la parte 1, después vendrá la parte 2, la parte 3, y bueno, y así llegaremos a cubrir todas las eupatorias. Y intentamos hacer un análisis de agrupamiento, un análisis de clúster, sobre la base de todos esos caracteres, para ver de qué manera la morfología soportaba o no, o estaba de acuerdo o no, con los clados obtenidos con las filogenias moleculares. Por supuesto, las metodologías son distintas, ¿no? O sea que no es que una cosa pueda ser homologable a la otra, pero a ver si la morfología, ¿sí? Podía aportar o soportar quizás también, o concordar con algunos clados o con la polifilia, ¿sí? Que se encontró en varias de las subtribus en las filogenias moleculares. Para lo cual tomamos 123 especies, ¿sí? Que, bueno, pertenecientes a 42 géneros de América del Sur, que esos 42 géneros y esas 123 especies barren un total de 14 de las subtribus de Eupatoria. Muchas subtribus no fueron consideradas porque, bueno, nos concentramos en América del Sur, y hay subtribus que son más de América del Norte, ¿sí? Pero las subtribus de América del Sur sí las tomamos. Se estudiaron 28 caracteres, todos cualitativos, ¿sí? Caracteres reproductivos. Del involucro, que es una estructura que no se las mencioné antes, pero es un conjunto de brácteas que sostiene a toda la inflorescencia, o sea, todo el capítulo. El receptáculo, que es donde se apoyan las florcitas. De la corola, del estambre, del estilo, del papus y de la cipsela. Estos caracteres se codificaron como
binarios, presencia-ausencia, en algunos casos, y en otros casos se le asignó un código para cada uno de los estados del carácter. Bueno, y se realizó un análisis de agrupamiento utilizando todos los caracteres, todas las especies, se evaluó la similitud en función del coeficiente de Gower, que es el más apropiado para este tipo de datos, y el cladograma se construye, el dendrograma se construyó mediante el método UPGMA. Bueno, esto se los muestro así a vuelo de pájaro, son simplemente los caracteres y sus estados, ¿sí? Cada uno de los caracteres, como ven algunos, ¿sí? Se les pudo poner presencia-ausencia, por ejemplo este caso, y otros son, por ejemplo, en el tipo de tricomas de la corola, lo que hicimos fue asignar un código a cada combinación de caracteres, porque había corolas que tenían un tipo de pelo, otras corolas que tenían un tipo de pelo combinado con otro. Bueno, a cada uno de esos distintas combinaciones le asignamos un código. Sí. No, ¿qué pasa? Ay. ¿Sí? Bueno, y así con todos. Esto lo paso rápidamente, para llegar a los resultados. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos? Primero, lo que obtuvimos fue, en relación al primer objetivo que teníamos, era unificar la terminología. Bueno, con hermosos esquemas e ilustraciones. Bueno, esto fue lo que encontramos, ¿sí? Encontramos 5 tipos de tricomas, los involucros, formas de corola, etc. Aquí, estos tipos de tricomas, seguimos, bueno, la terminología de un autor que es Ramaya, los involucros, que son de estos 3 tipos, ¿sí? La forma de la corola, ha habido siempre mucha controversia en cómo se mencionaba, porque si bien son tubulares, algunos autores les mencionaban solamente tipo tubular y tipo funnel-form, o con forma de embudo, pero nosotros aquí dividimos, bueno, a esta le ponemos con forma de embudo, pero a esta tiene forma de embudo, pero es más tubular, a esta tiene una morfología más con forma de embudo, pero a su vez con forma de campanita, entonces le pusimos funnel-form campanulate. Y un tipo de corola muy particular que está presente en el género Stevia, que es una corola que tiene los lóbulos, ¿sí? Prácticamente a 90 grados, ¿sí? Del eje. Esos lóbulos explanados. Ese tipo de morfología también la pusimos aquí. Otro carácter que consideramos fue la superficie interna de los lóbulos de la corola. Algunos tienen papilitas, ¿sí? Como leves proyecciones hacia la superficie interna del lóbulo de la corola, y otras, esas mismas papilitas, las tienen como más alargadas, y a esta situación Robinson ya lo denominaba como proruloso. Seguimos con esa misma terminología, lóbulos papilosos o lóbulos prorulosos. Los tipos de collares anterales, definimos 2 tipos principales, el oblongo y el balustiforme, ¿sí? Con forma de más ensanchado. Las bases de las anteras, ¿sí? Obtusas, agitadas, etc. Y los apéndices apicales de los estambres, que como verán son extremadamente variables, desde la ausencia total de apéndice apical hasta apéndices reducidos u ovados, ¿sí? Con algunos con hendiduras, otros con surco medial, o con márgenes crenulados, como es el caso de esto muy común también en el género Stevia. Más, para las bases de los estilos encontramos estos 3 tipos básicos, las bases rectas, ensanchadas o con pelos pubescentes, los tips, o sea, los extremos de las ramas de los estilos, filiformes, clavadas, con forma de clava o con forma de perilla,
así como con antenitas como el chapulín colorado, le digo yo, distintas, bueno, formas de cipselas, formas de base, no me quiero detener, formas del carpopodio, forma de las células del carpopodio, y los distintos tipos de elementos del papus que pueden aparecer en las eupatorias que nosotros analizamos. Como verán ahí, en estas dos imágenes, las eupatorias tienen mucha variación en sus caracteres reproductivos, y bueno, estas figuras, ¿sí? Este fue un intento de homogeneizar la nomenclatura y ver si de esta manera podemos no sé, hablar todos más o menos en una misma línea o en un mismo idioma. Por supuesto, si uno se mete en profundidad en cada uno de los caracteres, pueden aparecer, en cada una de las estructuras, perdón, pueden aparecer muchos más caracteres, ¿sí? Pero bueno, esto es muy general. Dibujitos, fotos, ¿sí? Aquí vemos los lóbulos de la corola, lisos, papilosos prorulosos, aquí los collares anterales, oblongos, balusterformes, los apéndices, todas las variaciones, sin apéndice, ¿sí? Aquí con las hendiduras en el medio, reducidos, los distintos tipos de apéndices del estilo, los distintos tipos de bases de las cipselas, los carpopodios diferentes. Los carpopodios son como los piecitos, ¿sí? De las cipselas. Distintos tipos de cerdas del papus, ¿sí? Acá está graficada una cerda que, por ejemplo, es muy común en el género Micania, con las bases, los ápices, perdón, de las células redondeadas. Estos son un tipo de tricomas muy particulares que aparecen en un género, que es el género de Nostema, son tricomas que se denominan moniliformes. Así se ve una base del estilo pubescente al microscopio electrónico, estas son fotos del microscopio electrónico. Aquí tenemos la presencia de tricomas en las ramas del estilo, un carácter muy poco estudiado en Eupatoria, que ahora Jessica Viera Barreto empezó a estudiar en su género en el que ella trabajó, que fue Caunia, y bueno, y ahora creemos que es un carácter que en este estudio empezó a aparecer en otros grupos, o sea que es un carácter que está como por ser explorado, porque aparentemente es mucho más común de lo que se pensaba, simplemente nadie le prestó demasiada atención. Y esto que es un caso muy particular, que es el papus de un género que se denomina adenostema, que tiene la particularidad de tener un papus glandular, ¿sí? Este es un género muy, muy particular, que está estudiando ahora, ya después ya van a ver, una becaria, que se llama Florencia Docil, está estudiando este género, que la particularidad que tiene es que tiene el papus glandular, ¿sí? Lo cual podría indicar que, bueno, indica que claramente su dispersión no es por el viento, ¿sí? Bueno, habría que ver si es una cosa que se está estudiando, si es por pájaros, si es por insectos, si por qué es que se dispersa este género. Bueno, sigo adelante así. Ahí. Bueno, ahora se está haciendo muy largo. Lo que hicimos fue por subtribu y por género representar, ¿sí?, toda la variabilidad que encontramos en cada uno de los géneros y lo agrupamos por subtribu. Marco cosas, lo que está marcado son algunas cuestiones que quiero destacar, nada más. Hay muchísimo para decir de esto, pero imagínense, no tenemos tiempo. Aquí está el género de Nostema, en donde es característico este tricoma que acabábamos de ver aquí, que es este que está aquí. Este está graficado. Este tricoma está solamente, o por lo menos hasta el momento solamente encontrado en el género de Nostema. Lo mismo el tipo de papus glandular,
¿sí? Otro género que es el género Gymnocoronis, también dentro de la misma subtribu, con ausencia de Papus, que es otro rasgo interesante también a ser estudiado. Hay algunas eupatorias que no tienen Papus, por ejemplo, Gymnocoronis, y Adenostema y Gymnocoronis, ambos pertenecientes a esta subtribu, que es Adenostematine, tienen tanto las especies de este género como de Gymnocoronis tienen hábitos palustres, ¿sí? O sea que tienen, lo cual es raro en Eupatoria, ¿sí? Tienen adaptaciones a vivir, no son acuáticas, ¿sí? Pero tienen adaptaciones a vivir en lugares cercanas al agua, en orillas de ríos, de arroyos, donde siempre hay mucha agua. Con lo cual, bueno, en Gymnocoronis puede ser que la ausencia de Papus sea por eso, pero es algo que hay que estudiar. Si, por ejemplo, podría ser que este género tenga dispersión mediante el agua, ¿sí? Para lo cual el Papus no le estaría sirviendo. Bueno, otra característica que comparten, por ejemplo, estos dos géneros dentro de esta subtribu es el apéndice conectival reducido, también es interesante ver por qué. El género Stevia, simplemente les muestro, es un género extremadamente variable, con muchísima variación, sin embargo, siempre con sus corolas, con los lóbulos explanados, siempre con un involucro eximbricado, y siempre con un papus muy particular que incluye desde cerdas hasta escamas y aristas. ¿Sí? Bueno. Lo mismo hicimos para todos, ¿sí?, los géneros y las subtribus. ¿Sí? Acá solamente les quiero contar, esperen que se me fue, ¿sí?, el caso del género Malmeanthus, que tiene una distribución muy particular de un tipo de tricomas en la zona media de la corola, esto no lo encontramos en otro género. El caso del género Friosporus, en donde siempre se presentan apéndices conectivales reducidos, y estas bases de la cipsela que denominamos twisted, ¿sí? O sea, que es una cipsela que está como torcida, ¿sí?, girada. Acanthostiles, que es el género que yo más estudié y que tiene cosas interesantísimas, este género, ¿sí? Primero que tiene un estilo que es muy, muy especial, que de hecho debe su nombre a ese estilo. Acanthostiles significa espinas en el estilo. Lo que tiene es un estilo con las papilas que están en el apéndice conectival están muy separadas entre sí y son bien puntiagudas, ¿sí? Parecen como si fueran espinas. Este tipo de apéndice estéril que está en Acanthostiles no se ha visto, o yo no lo he visto, en ningún otro género de Eupatoria. Y además tienen variaciones en la forma de la corola, tienen unas corolas que son tubulares y otras que son tubulares pero con una constricción en el medio. Esto tampoco lo he visto en otros géneros. Dentro de las dicinafine, Campobasaurio y dicinafia, con los apéndices conectivales hendidos, con un surco medial, aunque no todas las dicinafine comparten estas características. Las eupatorines, ¿sí?, que es el grupo con el que yo hice la tesis, ¿sí?, todas con el apéndice, la base del estilo peluda, ¿sí?, con tricomas. Esto es muy largo, ¿eh? No. Las diptidines, les muestro aquí simplemente que, si bien son parafiléticas y polifiléticas en realidad, gran parte, bueno, o un gran número de sus géneros comparten la presencia de los lóbulos internos de la corola papilosos, pero otros no lo tienen. Y acá vemos lo que les comentaba recién de los tricomas en la base, los tricomas en las ramas estigmáticas, ¿sí?, que presenta el género Caunia, y también otros géneros dentro de la subtribu a la que pertenece Caunia, que es Oxylovine. Pero no todos los géneros de Oxylovine presentan esta característica. Sí Caunia y sí Jaramilloa, por ejemplo.
Bueno. Y aquí para Cromolena y Praxelis, que son los géneros que corresponden a la subtribu Praxelina. No marqué nada para que vean simplemente que Cromolena es hipervariable, es un género sumamente variable, pero aún así muy fácilmente de reconocer a nivel de género, más que nada por este involucro, ¿sí? Este involucro imbricado, ¿sí? Con las filarias muy apretadas y formando como un cilindro. De hecho, todo este grupo, en algún momento, los primeros botánicos de Candolle los agrupó al género Cromolena en una sección que se denominaba cilindrocéfala, ¿no? Porque precisamente el involucro tiene esta formita muy, muy cilíndrica. Bien. Esto se los voy a mostrar. Me estoy súper pasando del tiempo. Rocío, vos decime. Sí, que estamos como un poco pasados, pero Sí. continúa. Bueno, nada. Esto es simplemente para mostrarles cómo codificamos la matriz y el resultado del análisis que hicimos de agrupamiento, ¿sí? Lo que encontramos en el análisis de agrupamiento fue que fueron bastantes coincidencias con los análisis moleculares, ¿sí? Primero que los géneros que elegimos de estas subtribus, ¿sí? Ayapanine, Tritonine, Dicinafine, Eupatorine y Ipidine, no se agruparon juntos, ¿sí? Lo cual concuerda con los resultados moleculares, que esas subtribus no son monofiléticas, son polifiléticas o parafiléticas, y también concordando con los estudios moleculares, algunas subtribus sí se encontraron agrupadas juntas, no digo monofiléticas porque no es apropiado, porque esto es un análisis de clúster, pero por ejemplo, las micañas todas juntas, micanine, ¿sí? Las stevias todas juntas, y aquí por ejemplo también Gymnocoronis y adenostema, que es subtribu adenostematine, que también en los análisis moleculares da como monofilética, a nosotros también nos dieron agrupados esos dos géneros. Bueno. Nada. A nivel de géneros, ¿sí? Encontramos que también muchas especies se agrupan entre sí, como por ejemplo en estos géneros, y eso concuerda con estudios moleculares, pero algunas especies de otros géneros también se encontraron que no eran monofiléticos en los estudios moleculares, también aquí se separaron en dos. Por ejemplo, solamente menciono el caso de cromolena, en donde tenemos un pedazo de cromolena aquí, o sea, un grupo de especies de cromolenas aquí, y otro grupo de especies de cromolenas aquí, con lo cual es probable que aún dentro de su cierta homogeneidad haya subgrupos dentro del género cromolena. Bueno, sigo para no hacerlo tan... Bueno, también que hay algunos géneros como Strobricheides, Tomatantes y Malmianthus, que a nosotros también nos dieron cercanos a miembros de Dicinafine, como también ocurrió en el caso de la filogenia molecular. Bueno, esto voy a seguirlo así. Voy a ir directamente a la conclusión para no... bien. Lo que más nos quedó de todo este trabajo es que obviamente que es imposible incluir toda la variabilidad morfológica de Eupatoria en un único estudio, pero creemos que uno de los principales objetivos de futuros análisis filogenéticos, en primer lugar, tiene que ser incluir más representantes de las subtribus para hacer los análisis filogenéticos más creíbles y más sólidos, pero al mismo tiempo creemos que es importante el desarrollo de estudios quizás
exhaustivos, pero más detallados, que involucren géneros específicos, ¿sí? En donde, por ejemplo, estudiar más en profundidad géneros muy grandes, como stevia, como cromolena, para poder un poco entender o arrojar luz sobre la evolución de ciertos caracteres morfológicos en determinados grupos. Sé que se está haciendo, por ejemplo, en Dicinafine, se está estudiando bastante esto, bueno, eso habría que replicarlo, también meternos adentro de las subtribus e incluso dentro de los géneros que son muy grandes, a ver si logramos ir encontrando la punta del ovillo y desenredándola. Y por supuesto que es necesario el apoyo morfológico para todos estos clados que se obtienen en las filogenias moleculares, porque de esta manera se puede entender cómo esas estructuras reproductivas evolucionan a través del tiempo. Si no, solo nos quedamos con lo molecular y no vemos qué pasa con la morfología, bueno, nos queda como la historia incompleta, ¿sí? La historia queda incompleta. Es interesante ver, por ejemplo, poder mapear caracteres en filogenias, es importante si tenemos buenas filogenias, y ahí sí poder utilizar buenos caracteres para mapear en buenas filogenias. Y en este sentido esperamos que el trabajo que hicimos ayude a ese objetivo, al aportar un estudio morfológico profundo que pueda, por lo menos, dar ideas y servir de base, de apoyo para meterse más en determinado grupo, decir, bueno, mira que esto que interesante, y hacer foco en ir profundizando cada vez más en grupos particulares dentro de la tribu. Bueno, estos son proyectos en desarrollo, pero para terminar, nada, esto no se los voy a mostrar porque son cosas que hice, pero lo único que quisiera que quede, para terminar, es, bueno, nosotros somos un grupo muy grande, aquí tenemos los que están, las becarias y becarios, que están ahora trabajando en la tribu, la Vanina Salgado, que está trabajando en Praxelis, va a hacer un trabajo de genética y distribución y de taxonomía a nivel de variabilidad infraespecífica de esta especie que se comporta como maleza. Facundo, que está trabajando en stevia, que es un género muy, muy complejo. Noelia, que ya está terminando su tesis, y trabajando con estructuras reproductivas también en presentación secundaria, y Florencia, que está haciendo bueno, la filogenia de este género tan especial y tan particular que les comentaba, que es Adenostema. Y bueno, otra vez, además de, bueno, primero que los quería mencionar a ellos, porque son el futuro, y decirles que, bueno, que esto es un trabajo muy en equipo. Acá, primero les quiero agradecer la paciencia y toda la atención, perdón por extenderme, me suele pasar, perdón, espero no haberlos aburrido, y bueno, aquí simplemente mostrarles fotos de todas nuestras campañas y bueno, y nuestros viajes, y en relación a la pregunta que me hacía Rocío en la entrevista cuando me hizo de, bueno, ¿qué le diría a una joven botánica para que se aliente a estudiar botánica? Bueno, esto, ¿no? Básicamente, todas estas experiencias y todos estos momentos y todas estas aventuras, y hay más, ¿sí? También hay, bueno, esto fue un simposio del año pasado que organizamos, grupos, también trabajamos con gente de Chile, también trabajamos con gente, bueno, de Barcelona, que no encontré fotos, pero bueno, básicamente que la idea para abordar un estudio, un grupo tan grande y tan complejo como son las agropatorias, es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, y bueno, y es como yo concibo la ciencia, como yo concibo la vida, en equipo. Porque bueno, nada, todo se disfruta mejor en grupo. Así que bueno, muchas gracias, nada más. Los dejo, 1 hora, perdón. Muchas gracias, Mari, excelente, ¿no? Muy, muy hermoso, la verdad, y muy completo el trabajo, es impresionante lo detallado del estudio morfológico y cómo asienta las bases para poder eso aplicarlo, digamos, a nivel filogenético y la congruencia con los resultados. Así que felicitaciones, un trabajo súper completo y como decís, sí, en equipo es la única manera de bueno, ir avanzando. Bueno, este Disculpa que trabajo te ya dije.
ya va a salir publicado, está aceptado, va a ser publicado en la revista Perspective and Ecology and Systematic, y no sé cómo es el nombre más largo que tiene esa revista. Bueno, pero va a salir publicado dentro de poco, tiene como 70 páginas, como otra tesis, pues. Fabuloso. Pero bueno, ya lo van a Sí, poder ver más en detalle. bueno, bien, si hay preguntas, entonces pueden abrir sus micrófonos para hacerles preguntas a Mari, o pueden también utilizar el chat para hacer preguntas, ya sea bueno. Página, me voy de... Una pregunta, ¿Quién? Gaby, Auge. Acá. Me llamó mucho la atención que dijeras que esta tribu no presenta flores de color amarillo, o sea que no se ve el color amarillo directamente. Yo sé que vos estudiás morfología, anatomía sistemática, pero ¿hay algún indicio de por qué esta tribu no presenta ese color? ¿O así a nivel genético? O, No, ¿no? y sería fabuloso estudiarlo. A mí es una cosa que me vuela la cabeza. Porque evidentemente hay que ver qué regula el color, porque de hecho la tribu Patorie, está, su grupo hermano, que es Peritile, tiene flores amarillas, o sea, el ancestro tenía flores amarillas, lo perdió. La tribu Patorie perdió el gen, el alelo, la variante, pero no hay un estudio genético, no hay ningún estudio que, digamos, identifique a dónde están. A ver, hay pocos estudios. Esta pregunta que me haces es como que me llena de emoción, porque, o sea, me llena de emoción y a su vez me desespera, porque, ¿qué quiero decir? Que todo el tema de la ubicación de dónde están los genes que controlan determinadas características florales, está estudiado con organismos modelo, pero en eupatorias, en asteráceas, creo que nadie se ha puesto a trabajar en eso. Entonces, no sé, me encantaría saber a dónde están. Sí, sí. O sea, no hay un mapeo, ¿se entiende? Un mapeo cromosómico. De hecho, yo recuerdo haber hecho una vez un curso de genética que supuestamente era de genómica, después terminó siendo de genética cuantitativa, pero bueno, aprendí cosas de genética cuantitativa. Y ahí dije, claro, poder mapear, por ejemplo, dónde están, ¿sí?, ubicados, por lo menos en asteráceas, y después, bueno, uno va viendo, buscando, pero hay muy pocos mapeos cromosómicos en asteráceas, salvo habría que buscar las especies que son de importancia económica, por decirte el alcaucil, ¿sí? Ahora, lo que se está mapeando en el alcaucil no es el color de la flor, no importa el color de la flor, se mapean caracteres que tienen importancia para el consumo, sí. Para el consumo. Entonces, no sé, si querés, lo hacemos. Hay que hacer el genoma completo. Hay que conseguir la plata. Hay que conseguir la plata, pero es algo interesantísimo. ¿A dónde, en qué momento se produjo? Primero localizar el gen, o los genes, porque seguramente son muchos. Ya se me pregunto, ¿en qué cromosoma estarán? No sé, y evidentemente... ¿Tenés una idea de la complejidad del genoma de estas especies, de esta tribu? Mirá, No. solo te voy a decir esta frase. La tribu entera, ¿sí?, está postulada como de origen poliploide. Ah, sí, ya está. ¿Sí? No tenés que decir más. La tribu tiene otro tema también para estudiar. Lo que pasa es que no te alcanza la vida. Por eso yo siento que necesito que se arme una red mundial, por lo menos en Sudamérica, porque yo soy muy sudamericanista. Creo que tenemos con qué, y además tenemos las plantas acá. Sí, Es que eso es lo más importante. Para estudiar la tribu desde distintos puntos de vista, porque yo creo que si uno estudia esto, otro estudia esto, y nos estamos perdiendo de big picture. No hablo muy bien, ¿sí? O sea, estamos por ahí enfocándonos o mirando una cosita, ¿viste? Las
uno está así, uno en ciencia generalmente termina en eso, ¿no? Te pones así, y quizás el árbol te está tapando el bosque, y yo creo que en Ecuatorial está pasando un poco eso. Hay muy pocos estudios a nivel cromosómico, muy pocos estudios a nivel cromosómico. Sí, justo Y, en el chat hay una pregunta de Mariela Sader, de si hay alguna idea en el grupo, si hay datos de números cromosómicos. hay datos, sí, de números cromosómicos hay muchos datos dispersos, ¿sí? De hecho, hay hipótesis de que números altos son más, no voy a decir antiguos, early branching, de viejos, más ancestrales, que los números más cromosómicos más bajos. Hay indicios, pero no hay nada completo. ¿Sí? Sí. Porque, de hecho, los estudios cromosómicos que hay todavía son muy básicos. O sea, primero, falta información básica de muchas especies. Y de las que tenés números cromosómicos, solamente tenés números cromosómicos, no tenés estudios muy detallados. Por ejemplo, hay un grupo en el Ibone, que está Gaby Farco, no sé si está acá, que trabajaron con poblaciones de una especie de eupatoria que se llama Campuloclinium macrocephalum, que es una maleza, y ya nomás en esa especie vieron que hay poblaciones dentro de la misma Mesopotamia con distinta ploidría. Entonces, bueno, nada, hay poco hecho, pero es un tema muy interesante para estudiar en eupatorías, el tema de la evolución cromosómica. Es muy, muy interesante. ¿Y qué importancia o qué determinante pudo haber sido la evolución cromosómica en la evolución de la tribu o en la divergencia de los clados? Pero como todavía no tenemos una buena filogenia, se complica. Sí. 3, ¿cuántas preguntas? Leo, conté, a ver. Gracias por... Sí, Juliana Hay una... Marcinec, perdón. Sí. Juliana. Sí, ella dice que Juliana. van a hacer anatomía de las cipselas. Sí, bueno, Juliana Marcinec, si me estás escuchando, que me estarás escuchando, Sí. tus trabajos a mí me parecen fantásticos. O sea, sos, te lo digo así públicamente, mi morfóloga preferida. Hay un trabajo de ella en donde discute, porque en las teráceas muchos utilizan el término aquenio, y para el fruto, ¿no? Y en realidad el término correcto es cipsela. Y yo siempre me enojo con los que usan aquenio, y digo, no es aquenio, es cipsela, bueno, porque en realidad es de gineceo ínfero, bueno, y demás, cosas morfológicas, ¿no? Pero Julián hizo un trabajo excelente en donde, porque claro, todo el mundo lo dice, pero nadie lo estudia y lo publica, ¿no? Y entonces, bueno, donde queda clarísimo que es cipsela y no aquenio. Y otros trabajos en donde discute el tema de los números, muchos trabajos en cipselas de Juliana que me parecen, que me volaron la cabeza, que me parecen fascinantes. De hecho, por varios de sus trabajos, ciertos caracteres los descartamos, porque no nos parecían del todo sólidos, como el de las micropuntuaciones y otros caracteres que tomaba Robinson. Así que encantadísima, Juliana, porque, nada, te admiro. Además, unos preparados anatómicos que son, pero para hacerte un cuadro. Juliana, encantada de la vida trabajar con vos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y alguien... Yo en realidad quería consultarte porque está muy interesante que el análisis de agrupamiento tiene resultados congruentes con respecto a la filogenia, por lo que decías. Entonces, en ese caso, ¿es como que hay sinapomorfías claras para algunos grupos que podrían utilizarse, o es más combinación de caracteres que podría, digamos, utilizarse para los rearreglos taxonómicos de estos géneros que no resultan monofiléticos? Creo que hay las dos cosas. Creo que hay algunos que otros caracteres que sí se pueden usar,
que sí podrían resultar sinapomorfías en algunos grupos, por ejemplo en stevia, por ejemplo en micaña, pero otros también pueden ser combinaciones, pero bueno, todavía para mí falta más muestreo en lo molecular, para poder ver si de todas las especies muestreadas en molecular se siguen repitiendo ese mismo carácter. O sea, yo creo que sí, por ejemplo en micaña hay caracteres muy fuertes para soportar la monofilia. Lo mismo en el género stevia, pero no así en la subtribu a la que pertenece stevia. Creo que hay más fortaleza en los géneros que en algunas de las subtribus. Veo más sólidos ciertos géneros que la clasificación en subtribus actual. Yo creo que eso es lo que va a empezar a cambiar. Espero que de hecho ya empezó a cambiar un poquito con el trabajo de Vanessa, esta filogenia, y bueno, espero que con esto, y nuevas filogenias, y pudiendo usar estos caracteres, se puedan usar estos u otros, para soportar nuevos grupos y reorganizar toda la clasificación de la eupatoria. Que bueno, llevará años, pero me parece que es importante hacerlo. Somos muchos, pero... Es un gran desafío, por lo que veo. Sí, sí, pero además es un gran desafío porque es una tribu que es, al ser de reciente origen evolutivo, tiene mucha variación infraespecífica, es muy difícil, uno a veces, yo siempre digo, uno quiere de pronto clasificar y detener la evolución, ¿no? Y meter en cajitas cosas que a veces no van en cajitas. Y hay grupos, hay muchos complejos, hay cosas que están evolucionando mientras uno habla y quiere clasificar, y es como querer, nada, ¿no? Forzar algo que en realidad no es la realidad. Hay grupos que están evolucionando ahora, y entonces los límites a veces no existen. Por eso también me parece que es importante abocarse en algunos grupos a los estudios infraespecíficos, que es lo que, por ejemplo, va a estar haciendo Vanina, está haciendo Facundo en algunos complejos de especies de stevia. A veces no necesitamos ya llegar a una clasificación, a un nombre, a una taxonomía dura, ¿no? Sino que a mí me interesa más entender el proceso evolutivo, más que su resultado final, que quizás todavía no lo estemos viendo ni lo veamos en nuestra vida finita humana. ¿Sí? bueno, sí, es mucho, bueno, queda muchísimo para hacer y para poder seguir, digamos, obteniendo evidencias y ver el proceso evolutivo de este grupo tan grande y de tan rápida diversificación. Así que bueno, muchísimas gracias, Mari, por la charla, la verdad que hermoso, muy completo. Así que bueno, ya si no hay más preguntas, entonces nos despedimos hasta el próximo lunes. Ahora sí, ya vamos a regresar el lunes a las 14 horas, como siempre, donde Ana Marina Srur nos estará presentando su trabajo sobre dinámica de los bosques en los Andes patagónicos argentinos, los aportes desde la dendroecología. Así que bueno, muchas gracias a todos y los esperamos el próximo lunes. Ay, Jessy. Gracias, Mariana. No, gracias a ustedes por aguantar una hora de charla.